Bien. Creo que nada. Bueno, me olvidaba también recordarles que esta semana la Sociedad de Medicina Interna, filial Chuquisaca, tiene el agrado de invitarles al curso virtual internacional relacionado a lo que viene a ser vacunas contra el COVID-19. Espero la participación de ustedes, que definitivamente tiene un muy buen panel de profesionales que están participando de diferentes lugares para poder ir viendo las experiencias que están adquiriendo ellos junto con lo que vienen a ser las vacunas y definitivamente evitar las especulaciones. Doctores, van a ser muy bienvenidos justamente al curso. Espero la participación de ustedes, ¿no? Bien, con esos pequeños comentarios vamos a dar por inicio este nuevo módulo o este nuevo módulo que está relacionado a lo que es la médula ósea. Uno de los principales órganos hematopoyéticos dentro de lo que es hematología para justamente la producción de los elementos celulares de lo que viene a ser entonces la sangre. Lo vamos a dividir en dos partes debido a que es un poquitito largo este aspecto, pero de todas formas vamos a ir abarcando, ¿ya? La médula ósea como tal, si nosotros nos vamos hablando un poquito de historia, considerado como el órgano hematopoyético más importante del sistema hematopoyético, fue descubierto en 1868 por el científico Newman. Bien, si nosotros vamos recordando un poquitito los tiempos o los años, tenemos que llegar a decir que en 1908, después de que se ha descubierto de que existía este órgano hematopoyético, Chiedini es el que hace la descripción de la técnica para poder llegar, o si ustedes quieren, para poder trepanar lo que es la médula ósea en el tercio superior de la tibia. Entonces ellos ya hablaban un poquitito, o más o menos ya estaban empezando a encontrar argumentos que decían que, lo vamos a poner así para que me entiendan, ¿no? Las cabecitas de los huesos largos, o en este caso el tercio superior o las epífisis, contenían médula ósea roja, ¿ya? Entonces vamos a adelantar un poquitito. La médula ósea puede ser médula ósea roja o médula ósea amarilla. Pues entonces, ¿quiénes son las que nos van a proporcionar a nosotros los elementos celulares? La médula ósea roja. Pues entonces, en este tiempo, Chiedini es el que hace el descubrimiento de esta técnica. Pero sin embargo, recién en 1923, Seyfarth realiza por primera vez la trepanación a nivel de lo que viene a ser el esternón. Bien, procedimiento que no tuvo ningún tipo de complicaciones. Más a lo contrario, este fue el lanzamiento, si vale el término, de este tipo de técnicas para empezar lo que vienen a ser las biopsias a nivel entonces medular. Es así que en 1928, Arinkin, ruso por si acaso, introdujo la punción external, que es la que se empezó a generalizar por todo el mundo hasta la fecha para conseguir este elemento importante y poder nosotros ver a través del microscopio, bien, ya sea a través de lo que viene a ser simplemente sangre o a través de lo que ya es propiamente dicha la médula, pues las células provenientes de esta y determinar algunas alteraciones que se puedan estar presentando. Nuevamente recalcando, tenemos que decir, es el órgano más importante del sistema hematopoyético y por lo tanto el examen de este órgano resulta fundamental en los trastornos hematológicos, ¿ya? Durante los 2 primeros años de vida, esta médula ósea roja activa, como habíamos comentado, está localizada en todos los huesos, en todos en general. Bien, estamos hablando de los 2 primeros años de vida. Bien, y gradualmente, conforme va avanzando la edad, esta tiene que ir siendo reemplazada por tejido medular inactivo, que es considerado como médula ósea amarilla o médula ósea grasa. Pues entonces, a partir de este concepto, tenemos que nosotros llegar a decir que tenemos 2 tipos de médula, ¿no? La médula ósea roja, que es considerada la activa, y la médula ósea amarilla, que es considerada como inactiva. Pues esa es la clasificación histológica.
Esta médula ósea roja activa, que es rica en tejido hematopoyético, generalmente se encuentran presentes en todos aquellos huesos planos del esqueleto. Vamos a irlos nombrando: en el cráneo, en las vértebras, en las costillas, en el esternón, a nivel de los coxales y en las epífisis, que es lo que estábamos diciendo, proximales de los huesos largos, como es el húmero, el fémur y la tibia. Bien, pues entonces, nuevamente recalcando dónde principalmente van a encontrar médula ósea roja activa o rica en tejido hematopoyético, en estos huesos que acabamos de mencionarlos. ¿Bien? Y la médula ósea amarilla o médula ósea grasa, esta ya no es rica en tejido hematopoyético, por lo tanto no nos sirve para los estudios o para poder hacer algún diagnóstico, ¿no? Porque estas son ricas en adipocitos y tejido conectivo de sostén. O sea, no crean que no nos sirve, sí nos sirve, porque va a ir a reforzar nuevamente recalcando el sistema de sostén, o si ustedes quieren, el demás sistema del esqueleto. Por lo tanto, sirve como órgano de depósito y de reserva de tejido hematopoyético eventualmente. Dos procedimientos para averiguar médula ósea: la punción aspirativa de médula y tenemos la biopsia de médula ósea. Por si acaso no es lo mismo, se van a ir dando cuenta que, conforme vamos hablando, que varían en muchos aspectos. Primero, la punción aspirativa de médula ósea, o también denominada PAMO. Por favor, ese término hay que írselo grabando, porque el día de mañana, cuando ya estén haciendo el ámbito hospitalario, ustedes mismos se van a ir dando cuenta que sus médicos les van a pedir: bueno, doctora, para mañana me prepara todo el material porque vamos a realizar una PAMO. Y muchas de las veces no sabemos el significado de esta pequeña palabra. Pues, ¿qué es PAMO? Es la punción aspirativa de la médula ósea. ¿Qué quiere decir? Vamos a investigar médula ósea, vamos a obtener tejido de médula ósea porque necesitamos hacer algún diagnóstico correspondiente. Para esto se tiene que utilizar agujas finas, como por ejemplo tenemos la aguja de Hanshiri o la aguja de Génesis, por si acaso, ¿ya? ¿Dónde preferentemente se realiza esta punción? En los adultos. Se opta de preferencia en el esternón o en las crestas ilíacas, ya sean anterior o posterior. Son los sitios preferidos. En los niños menores de 1 año, el sitio preferido es la superficie medio anterior de la tibia. Y en los niños mayores a 1 año, son los lugares preferidos las crestas ilíacas o las apófisis espinosas de las vértebras, como es de la lumbar 1 y la lumbar 2. Pues entonces, dependiendo también de la edad de cada paciente, pues nosotros podemos optar por lugares de preferencia. Nuevamente, adultos, esternón y crestas ilíacas; niños menores de 1 año, superficie media anterior de la tibia; y niños mayores a 1 año, también son las crestas ilíacas o la apófisis espinosa de las vértebras, como es la lumbar 1 y la lumbar 2. Una vez obtenida, la punción aspirativa nos va a proporcionar una muestra que es sumamente útil para determinar los tipos citológicos y las proporciones de células hematopoyéticas que se encuentran presentes en la médula ósea. ¿Bien? Al obtener esta muestra, nosotros tenemos que hacer su extendido en un portaobjetos y realizar la coloración correspondiente con la técnica de Brink o con la técnica de Brinkmann-Hiemsa, o podemos llegar a utilizar, por ejemplo, May-Cruwald o Hiemsa, o bien Panottic o rápido, ¿no? Ustedes pueden optar esos tipos de técnicas o esas coloraciones, si ustedes quieren, para poder hacer posteriormente un informe citológico adecuado. Ahora, el informe citológico, cuando se lee una punción aspirativa de médula ósea, por si acaso se llama medulograma, y este informe lo tiene que realizar necesariamente el médico hematólogo. Por favor, acá hay diferencia con los otros.
Cuidado que el día de mañana en el examen se les indique el informe citológico de médula ósea, denominado medulograma, es realizado por ¿quién? Hematólogo, laboratorista, bien, anatomopatólogo, microbiólogo, bien, inmunólogo. Bien, entonces ustedes acá están aprendiendo que el medulograma es solamente leída por el médico nato. Eso es concerniente a lo que es punción aspirativa de médula ósea. Ahora, si hablamos netamente de lo que es biopsia de médula ósea, este ya es un procedimiento quirúrgico, porque lo que tenemos que hacer es trepanar la médula ósea, obtener un pedazo de médula ósea si ustedes quieren, obviamente que no son grandes, ¿no? Y para esto ya no necesito una aguja. ¿Por qué? Porque la aguja simplemente me sirve para absorber, mientras que en este caso necesito obtener una pequeña muestra de la médula ósea. Para esto yo necesito un trocar. Y puedo utilizar el trocar de Hanshiri, el trocar de Westermann Jensen, o el de Wing Silverman, o el de Sacher Nordi, ¿ya? Con el que yo tenga mayor preferencia de cualquiera de estos trócares, yo puedo llegar a realizar este tipo de obtención de muestra. Generalmente se obtiene entre 1 a 2 centímetros de muestra de médula ósea, el cual se tiene que fijar necesariamente en fórmula al 10% o solución de Sanger, ¿ya? Y esto sí, tenemos que enviar, como es una muestra, es una pequeña porción de médula, a un servicio de anatomía patológica. Entonces, ¿quién dará el informe de una biopsia? El anatomopatólogo. Los sitios de elección para realizar igual la toma de biopsia son las mismas que para realizar la punción aspirativa. Vale decir que en los adultos pueden ser el esternón o las crestas ilíacas, en los niños menores entonces a 1 año pueden ser la superficie media anterior de la tibia, o en los niños mayores a 1 año, igualmente las crestas ilíacas o las apófisis espinosas de las vértebras como es L1 y L2. Ya en el servicio de anatomía patológica se tienen que realizar los cortes de la médula, ¿no? Y se teñirán con diferentes coloraciones o dependiendo en este caso del profesional, ¿no? Se puede teñir con hematoxilina eosina, con Giemsa o azul de Prusia o de Pers para determinar especialmente la presencia de hierro, ¿no? El valor, por si acaso, de la tinción de Giemsa reside en su capacidad para teñir de forma diferencial las células de las series mieloide, linfoide y de las células plasmáticas. Esta partecita es sumamente importante, señores, ¿bien? Debido a que el día de mañana ustedes van a necesitar, si ustedes quieren hacer la diferenciación celular, vale decir, leer de manera adecuada todo lo que viene a ser células de la serie mieloide, de la serie linfoide y de las células plasmáticas, porque estoy pensando en un linfoma o en una leucemia, entonces la mejor tinción para ustedes va a terminar siendo la tinción de Giemsa, ¿no? Entonces, ojo con esos aspectos. Y nuevamente recalcando, el informe final será emitida por el anatomopatólogo. Unas pequeñas imágenes que les están mostrando, por ejemplo, acá las crestas ilíacas. Si ustedes se dan cuenta, miren, es un terreno grande donde nosotros podemos hacer fácilmente la punción. No tienen vasos sanguíneos, no tienen nervios. Si ustedes quieren, pues en todo este trayecto yo puedo hacer fácilmente mi punción sin ningún tipo de complicación, ya sea nuevamente recalcando anterior o posterior, ¿no? Todo este espacio me sirve para poder realizar la función. Acá, por ejemplo, tenemos las agujas, ¿ya?, de aspiración. Acá tenemos los trócares de biopsia, que si ustedes se dan cuenta ya tienen hasta un medidor de profundidad, por eso los hacen especiales, y no es nomás de realizar el procedimiento con cualquier tipo de instrumentación, ¿no? También tenemos que tener
el instrumento adecuado. Y este es un pequeño esquema, es en realidad el esqueleto, donde yo estoy haciendo la diferenciación en donde todo lo que es rojo me está indicando dónde hay médula ósea roja activa, ¿no? Y hemos dicho generalmente en la mayor parte de los huesos planos. Acá estamos hablando de cráneo, acá estamos hablando de la apófisis espinosa de los huesos largos, de las crestas ilíacas, del esternón, a nivel de las vértebras, en los huesitos de las costillas, pues son los lugares que mayor médula ósea roja activa tiene, ¿no? Mientras que los otros, si ustedes se dan cuenta, los huesos largos son los que van a tener principalmente médula amarilla o médula inactiva, que me facilita el sistema de sostén del esqueleto. Entonces también tiene su importancia. ¿Alguna pregunta hasta acá, señores? Hasta acá hemos hablado netamente de lo que viene a ser características de la médula y porque nos interesa entrar ahora en las teorías para hablar netamente de las células que van a ser producidas por este sistema, por este órgano hematopoyético. ¿Alguna pregunta? ¿Estoy corriendo demasiado? ¿Se está llegando a comprender? Por favor, si podemos participar y orientarnos en eso para que yo también pueda ir tal vez un poquitito desacelerando la conferencia. Porque acá la idea es que vayamos comprendiendo, ¿no? Tal vez no comprendamos un 100%, pero que comprendamos un 80% para mí ya significa mucho, señores. Y cuidado que con un cuestionario al azar, entonces no podamos defendernos. ¿Sí? Doctor, buenas noches, doctor. ¿Puedes repetir, por favor, qué células reside el GIMSA? ¿GIMSA, por favor? Es la diferenciación celular, señor. O sea, ¿a qué se refiere? Eso es lo que vamos a empezar hablando. A nivel de la médula se van a producir células de la serie mieloide y células de la serie linfoide. Entonces, con la tinción de GIMSA hacemos solamente esa diferenciación, pero de manera más, si vale el término, más concreta. Y no es que vas a llegar a tener dificultad en la interpretación. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo mayor cantidad de células mieloides, pues en la tinción de GIMSA entonces me va a poder hacer diferenciar. A eso se refiere. Ok, doctor, gracias. ¿Alguien más? Bien, continuaré. Vamos a hablar de las teorías que nos han facilitado a nosotros poder determinar de dónde provienen estas células y bajo qué terminaciones. ¿Bien? Tenemos que llegar a decir que existen múltiples teorías para explicar justamente el desarrollo y la producción de estas células sanguíneas, o sea, células de la sangre. Empezaremos hablando de la primera, que es la teoría monofilética. Esta teoría monofilética, ojo con su denominativo monofilética, que significa uno, por si acaso, descrita por Papeney y Maximum, los cuales admiten que en la vida adulta todas las células sanguíneas se tienen que originar a partir de una célula primitiva, vale decir, una única célula, en este caso que es el hemocitoblasto, va a dar lugar a todas las otras células en la vida adulta de la persona. ¿Ya? Entonces es algo que quedó a medias, no concreto, ¿ya? Y de ahí que se fueron incrementando muchas otras teorías. Entonces, monofilética indicaba que las células sanguíneas partían de una sola célula primitiva llamada hemocitoblasto. Teoría polifilética o dualista. Poli, muchos. O dualista, por lo menos dos. ¿Quién la describió? Ehrlich.
¿Qué dijo este científico? Indicaba que la célula primitiva común no se encontraba en el momento del nacimiento. ¿Ya? Luego aparecen dos células relacionadas entre sí, como es el mieloblasto y el linfoblasto. A partir de estas células primitivas llamadas mieloblasto y linfoblasto, que ya no es uno, sino son dos, se generaban las otras células. Pero nuevamente se calcaba que estas células no estaban presentes durante el nacimiento o después del nacimiento, ¿no? Que se lo tuvo que ir adquiriendo con el paso de los días. Y entonces hablaban ya no de una célula primitiva, que es el hemocitoblasto, sino hablaba de dos células mínimamente primitivas, como es el mieloblasto y el linfoblasto. Que era más o menos a la teoría que nosotros queríamos acercarnos y que más o menos está relacionado actualmente con los trastornos que se pueden llegar a presentar a este nivel. Pero, sin embargo, aparece un nuevo científico como es Donnay, que señala que no estaba tan equivocada la teoría polifilética o la teoría dualista. Pero, ¿qué decía Donnay? Que cada célula, ¿ya? Que cada célula presente en la sangre tenía su célula primitiva. Y es así que desarrollaba que eran varias las células primitivas y no era uno, no era dos, sino que eran varias justamente para dar lugar a una determinada célula. Ejemplo, el mieloblasto daba origen a la serie granulocítica. Mieloblasto, promielocito, metamielocito, callado, polimorfonuclear. Bien, estamos hablando de los glóbulos blancos. Glóbulos rojos, su célula tenía que haber sido el eritroblasto, que a partir del eritroblasto yo tenía que seguir un recorrido como ser, convertirme en normoblasto, normoblasto basófilo, policromatófilo, ortocromático y llegar a la célula inmadura de los glóbulos rojos que se llama reticulocito. Los megacariocitos, o también llamadas plaquetas, tenían de igual forma su célula primitiva que se llama megacarioplasto. Los linfocitos, linfoblasto, los monocitos, monoblastos y los plasmocitos, plasmoblastos. Como se estarán dando cuenta, Donnay ya no aceptaba simplemente que eran dos las únicas células primitivas que van a dar origen a todas las otras células, sino que ya hablaba de que cada célula tiene su origen, su identificación y su morfología y que partía a partir de una célula primitiva propia. Mieloblasto, eritroblasto, megacarioplasto, linfoblasto, monoblasto y plasmoblasto. Bien, pues hasta ahí ya empezaban las discusiones correspondientes hasta que aparece una teoría trialística. Trialística 3. Bien. ¿Por quién estaba refrendada? Por Schilling. Pero era basada en las anteriores teorías, es la que hace una conclusión, ¿no? Admite que la célula original se encuentra en todas las células o tejidos formadores de sangre. ¿Qué quiere decir? Que estaba de acuerdo con la teoría polifilética o dualista. ¿Qué quiere decir? Que cada célula tiene que tener su célula primitiva. Pero que para que aparezcan estas células primitivas, necesariamente teníamos que tener una única célula que se llamaba la célula que va a dar origen, o la célula madre, que se llama de stem cell. Y a partir de esta célula denominada de stem cell, recién empiezan las células primitivas para ir dando lugar a las otras respectivas células. ¿De acuerdo? Si nosotros hablamos un poquito de célula madre de stem cell, significa donde, o sea, el tronco traduciéndose a menudo como la célula troncal, que tiene la capacidad de dividirse asimétricamente para ir dando lugar a dos células hijas, una de las cuales tienen las mismas propiedades de la célula madre, en este caso de la stem cell,
para su autorrenovación. Y la otra adquiere la capacidad de poder diferenciarse si las condiciones ambientales son adecuadas. Entonces me estaré dejando entender, la célula madre va a dar lugar o tiene la capacidad de dividirse de manera asimétrica en dos tipos de células hijas principalmente, ¿no? Las cuales nosotros las podemos ir determinando como la célula original, o sea, tiene una copia, si vale el término, de la propia madre, que es la que va a permitir la autorrenovación y no se destruya o no se pierda esta célula, y la otra que tiene la capacidad de diferenciarse, como es el caso de la anterior teoría, en la cual nos estaba indicando que cada célula va a tener su célula primitiva. A eso se refiere. Entonces, la célula que tiene la capacidad de autorrenovación y de diferenciación es el concepto correcto de una célula madre o la célula de stem cell. Bien, doctores, ya conocemos la teoría, ya conocemos primero a la médula ósea, que había sido el órgano principal del sistema hematopoyético. Ya conocemos las teorías por las cuales se han empezado a hablar de estas células. Ahora vamos a hablar netamente de lo que es hematopoiesis. Entonces, si se les viene un poquitito a la mente, hematopoiesis ya está hablando de el mecanismo normal o fisiológico, si ustedes quieren, que se responsabiliza de la formación continua de estas células sanguíneas, o también llamado elementos formes, que tiene la obligación de mantener dentro de los límites de la normalidad de estas células ya en sangre periférica. ¿A qué me refiero? No puedo ni tener en exceso, tampoco puedo llegar a tener en condiciones bajas, ¿no? Porque ambos extremos me va a significar una enfermedad. Por lo tanto, esta hematopoiesis tiene una función sumamente importante de generar, pero generar en condiciones normales y en números adecuados. Solamente así encuentro un equilibrio. La hematopoiesis se va a dividir en 3 etapas, las cuales las vamos a ir describiendo. Una de ellas es el periodo mesoblástico. Tenemos una segunda que sería el periodo hepático y finalmente tenemos el periodo medular. Cada periodo va a tener una función sumamente importante y nos va a permitir a nosotros poder hacer inclusive los estudios correspondientes y el sitio adecuado. Empezaremos por el primer periodo. Tenemos el periodo mesoblástico. ¿Cuándo inicia este periodo? A la 3ª semana de gestación. O sea, inmediatamente se ha presentado la gestación. A partir de la 3ª semana ya empieza el periodo mesoblástico de la hematopoiesis. ¿Qué quiere decir entonces? Que a la 3ª semana empieza a producirse de manera ya fisiológica lo que viene a ser la producción de las células de la sangre. Durante muchos años se ha llegado a pensar que toda la hematopoiesis, o sea, todo el proceso que da origen a las células, se realizaba en los islotes sanguíneos del mesodermo extraembrionario del saco vitelino. Si ustedes van a revisar alguna literatura, todavía dice, ¿no? El periodo mesoblástico, ¿dónde se produce? En el saco vitelino. Ni siquiera dice el mesodermo extraembrionario, ¿no? Pero nuevamente les recalco, durante muchísimos años se ha llegado a pensar este aspecto, pero no es tan así. ¿Por qué? Porque ahora se ha demostrado que solamente los eritroblastos se desarrollan en el saco vitelino del periodo mesoblástico y que las otras células troncales hematopoyéticas van a dar lugar a la hematopoiesis definitiva. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que esto está surgiendo de una fuente intraembrionaria que se encuentra localizada cerca de lo que es la aorta. Entonces, no solamente tenemos que decir es el saco vitelino el encargado de este periodo en la producción de las células, sino que participan muy bien, aparte de lo que es el saco vitelino, las células troncales hematopoyéticas, ya
que es considerada como fuente intraembrionaria y que se encuentra cerca de un vaso sumamente importante como es la aorta. Ahora, estas células troncales tienen que llegar a sembrar sus células. ¿Dónde? Al hígado del feto, que esto se va a llegar a presentar a partir de las 5 semanas de gestación. O sea, ¿qué quiere decir? Que este periodo, si bien se ha iniciado en la 3ª semana, va a llegar a tener una repercusión no muy larga, porque ya a las 5 semanas se lo va a pasar, si vale el término, de taquito, así lo vamos a hablar, al hígado para que éste empiece a ser responsable de todo este proceso denominado hematopoiesis, que es sumamente importante para nosotros. Este periodo mesoblástico, ¿ya? O periodo o hematopoiesis temprana, por eso se lo llega a considerar como transitorio, ¿no? 3 semanas, a las 5 semanas ya le está tocando las puertas al hígado para decirle, por favor, a partir de ahora te tienes que encargar tú de la producción de estas células, ¿no? Más o menos tenemos que decir que va a terminar completamente la función de este periodo mesoblástico entre la 6ª hasta la 8ª semana de gestación. Va a depender de muchos aspectos fisiológicos, principalmente de la mujer embarazada, ¿no? Pues nuevamente, a partir del 5º día ya se lo está transfiriendo las células al hígado para que éste se haga cargo. Y cuando termina completamente su función del periodo mesoblástico, en este tiempo correspondiente, que son de 6 a 8 meses. Algo importante, ¿qué productos hematopoieticos van a poder ser medidos en este momento? Solamente se va a llegar a poder medir en este periodo mesoblástico la hemoglobina Portland o la hemoglobina Gobert 1 y Gobert 2. Cuidado que ustedes quieran, sabiendo que su paciente está en un periodo mesoblástico, querer medir otro tipo de células. No les va a dar, ¿no? Porque en este periodo solamente mido eso. Hemoglobina Portland y la Gobert 1 y la Gobert 2. Más nada. Pues entonces, a partir de la 5ª semana, como ya lo he empezado a decir, el hígado se tiene que responsabilizar, empieza pues el periodo hepático, ¿no? Entonces, entre las semanas de gestación, 4 a 5, dice. Los grupos de eritroblastos, de granulocitos y monocitos empiezan a aparecer en el hígado o empiezan a aparecer a partir de lo que es el origen hepático, ¿no? Este periodo tiene que permanecer como el sitio principal de la hematopoiesis durante casi toda la vida fetal. Bien, y tiene que mantenerse esta actividad de producción de células, vale decir, mantener la hematopoiesis, hasta la 2ª semana después del nacimiento. O sea, si se dan cuenta, cierto, a partir de la 5ª o 6ª semana de gestación, pues solamente es el hígado el encargado de producir la hematopoiesis. O dicho de otra forma, es el hígado el encargado de producir todas las células de la sangre. ¿Y hasta cuándo todavía este está vigente? Hasta la 2ª semana después del nacimiento. Mientras que el periodo mesoblástico, hemos dicho que está presente hasta la 6ª, máximo 8ª semana de gestación. Entonces, ¿a cuál de los periodos se lo considera como el periodo que mantiene casi el mayor porcentaje de la vida fetal? Al periodo hepático, por caso. En este periodo también ya existen hematopoiesis en otros órganos hematopoiéticos. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer o empiezan a originarse, ¿no? Como es el vaso, los ganglios linfáticos, ya el timo, que es sumamente importante, y los productos que ustedes pueden llegar a medir ya en este periodo, ya casi son todos, ¿no? Podemos encontrar eritroblastos primitivos, eritroblastos definitivos, podemos demostrar granulocitos, monocitos, hemoglobina ya A, hemoglobina A2, etc. Ya dependiendo de lo que ustedes quieran llegar a buscar, dependiendo de la patología que tienen de su paciente. Y finalmente tenemos el tercer periodo, que es el denominado periodo medular. Este periodo medular, que se va a activar alrededor del 5º mes del desarrollo fetal, los islotes dispersos de células mesenquimales comienzan a diferenciarse en células sanguíneas de todos los tipos, por si acaso. En este periodo ya tenemos todas las células.
Y la producción medular comienza con la osificación y el desarrollo de la médula en el centro del hueso. Ha sido, por si acaso, la clavícula el primer hueso que muestra actividad hematopoyética medular. Y al cabo más o menos del sexto mes, la médula se convierte en el sitio primario de hematopoiesis y es el que nos va a acompañar para toda nuestra vida. Listo, doctores. Acá vamos a concluir, tomando en cuenta que también se nos está terminando el tiempo de la charla. Espero hayamos comprendido y nuevamente recalcando, vamos a seguir leyendo para la siguiente clase médula ósea. ¿Listo, señores? Tengan ustedes muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias.